clases anteriores quedó un poco, con el asunto del viaje quedó un poco interrumpido. O sea, estábamos tocando los principios fundamentales, después de señalar la visión cristiana del hombre, de la personalidad del hombre en todas aquellas cosas que la caracterizan, y de señalar que el hombre está hecho para vivir en sociedad. Tocábamos los tres principios fundamentales de la sociedad, como los ve la doctrina social de la Iglesia. No habíamos terminado en la última clase que di yo, entonces el seminarista que me reemplazó dio la clase o el tema siguiente, es decir, esa visión panorámica acerca del conjunto de los documentos, acerca del conjunto de todas las encíclicas que tocan, en los cuales, digamos, se expresa la doctrina social de la Iglesia como en un cuerpo. Yo voy a retomar aquello de los tres principios. Veíamos, en primer lugar, el principio que llamamos de totalidad o de solidaridad, que señala nuestro vínculo comunitario. Es decir, pertenecemos a una comunidad política, patria, nación, sociedad civil, como pertenecemos a una familia. Y esto no por un contrato, como diría Rousseau, no por una libre elección voluntaria, sino por nuestro propio nacimiento. Y sin embargo, esta pertenencia natural, esta pertenencia de hecho, nos obliga, es decir, crea en nosotros obligaciones hacia aquella familia a la cual pertenecemos, crea en nosotros obligaciones hacia la sociedad en la cual pertenecemos. El hombre pertenece a la sociedad como la parte pertenece al todo, como la mano pertenece al cuerpo. El segundo principio, decíamos, es el de bien común, que precisamente lo explicábamos a través de la comparación de la sociedad con un cuerpo humano, señalando los distintos elementos en los cuales la sociedad se parece a un cuerpo. Indicábamos que en el cuerpo, mientras que los organismos permanecen, las células cambian. Lo mismo pasa en la sociedad. Decíamos que la sociedad, citando a Vázquez de Mella, no es un continuo simultáneo, sino un todo social sucesivo. La sociedad se desarrolla en el tiempo. Nosotros pertenecemos a esta comunidad política que conocemos con el nombre de Argentina. No existíamos nosotros y la Argentina existía y existirá, si Dios quiere, cuando nosotros no estemos. Lo mismo que en el cuerpo. Los individuos pasan, la sociedad permanece. Indicábamos que el cuerpo cuida de sus miembros y no los sacrifica si no es por extrema necesidad. La sociedad debe cuidar de esos miembros. Señalábamos que el miembro puede sacrificarse por el cuerpo. Poníamos como comparación algo que nace del mismo instinto de conservación de la persona. Si a uno le tiran un garrotazo o un hachazo a la cabeza, el brazo naturalmente cubre la cabeza. Y eso no por un razonamiento, sino por un movimiento instintivo. Es decir, la parte se sacrifica por el todo. O sea, el miembro de la sociedad tiene que servir al bien común, tiene que promover ese bien común y tiene que estar dispuesto en circunstancias particulares a defenderlo, y a defenderlo si es necesario hasta perder la vida. Aquí, sin embargo, tocamos los límites de esta pertenencia del individuo a la sociedad, del miembro que pertenece al cuerpo. ¿Y cuál es el límite? El límite no está, está maravillosamente expresado en la antigua copla española, que decía: al rey la hacienda y la vida se ha de dar, mas el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, el hombre, por el bien común de la sociedad a la cual pertenece, tiene que estar dispuesto, si es necesario, al sacrificio de la hacienda y hasta de la vida. Es decir, de promover con sus bienes y hasta con perjuicio de sus bienes el bien común. De promoverlo con su trabajo, de promoverlo con su vida. Pero hay límites. No podemos exagerar la comparación entre la sociedad y el cuerpo. Hay algunos que la han exagerado. Comte, por ejemplo, decía que la sociología era una física social.
Y hay autores que han hablado de la sociedad como un ser de tipo substancial. Si exageramos la comparación, entonces caemos en aquello que con un término moderno se denomina totalitarismo. El hombre desaparece en la sociedad. El hombre no solo está al servicio de la sociedad, sino que está al servicio de la sociedad de una manera total, con todo su ser. Resulta absorbido, resulta diluido en la sociedad. Se puede explicar la relación del hombre con la sociedad con la que existe entre el miembro y el cuerpo, pero no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo. Solo la persona es substancia. Esto ya lo explicábamos al decir que la persona tiene una esfera de autonomía. O sea, no es como el engranaje de una máquina que se lo puede sacar y se lo puede tirar sin más. No es simplemente como el pelo que se corta o como las uñas que se cortan. No es ni siquiera de una manera total y exacta como el miembro gangrenado de un cuerpo que a lo mejor hay que cortar para salvar el cuerpo. Santo Tomás utiliza esta imagen cuando justifica la pena de muerte. A veces dice, es necesario en un cuerpo cortar el miembro gangrenado para salvar al todo. Tiene algo de razón, pero si se quiere defender la pena de muerte hay que recurrir también a otro tipo de argumentos, como lo hace Pío XII, por ejemplo. No es aquí el momento de tocar el tema. No es exactamente la misma la situación de una persona en la sociedad que la de un miembro en el cuerpo. El miembro solo tiene existencia en el cuerpo y para el cuerpo. El miembro es solamente una parte del cuerpo. El hombre no es solamente una parte del cuerpo social. El alma tiene una forma, el cuerpo del hombre tiene una forma, que es el alma. Es decir, hablo de forma en el sentido filosófico. Tiene un principio que unifica toda esa materia dispersa y al unificarla le da sentido. Es una unidad sustancial. Si el alma se retira del cuerpo, ya no existe el hombre. Lo que existe es un montón de células que empiezan un proceso de disgregación, lo que llamamos el proceso de corrupción. Eso es un todo sustancial. La sociedad no es un todo sustancial, sino un todo de orden y de finalidad. Es decir, es un todo, un conjunto de individuos que están unidos precisamente por la marcha hacia el bien común. Por eso, por un lado, ese bien común es más importante que el bien particular. Pero por otra parte, podemos decir con Höffner que esta primacía del bien común sobre el particular vale solo en la medida en que el hombre está obligado como miembro de una determinada estructura social. Ni el Estado, ni una empresa, ni una comunidad intermedia puede abarcar todo el hombre. Dice Santo Tomás, el hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y todas las cosas que le pertenecen. En el hombre hay algo que trasciende el orden natural de la sociedad. Es lo que expresábamos con la copla española. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. La sociedad me puede pedir, por ejemplo, el sacrificio de ventajas o de bienes económicos. Me podría pedir, si esa sociedad está en peligro, en caso de guerra que amenaza la destrucción de una nación, me podría pedir la entrega de mi vida. Pero no me puede pedir un pecado. No me puede pedir la condenación de mi alma. En el hombre hay algo que trasciende el orden natural. Lo expresa también Santo Tomás cuando dice: la salvación sobrenatural de un solo hombre está por encima del bien natural de todo el universo. Son planos distintos. Y en el hombre hay algo que trasciende el plano de las cosas creadas. Está llamado a un destino sobrenatural, a un destino eterno. El bien común se relaciona con este destino. Otra vez lo señalábamos, que Pío XII y el Concilio Vaticano II también definen este bien común como el conjunto de condiciones sociales que hacen posible al hombre una vida virtuosa aquí en la tierra, y de esa manera lo ayudan para realizar su plenitud, su perfección. Es decir, lo ayudan, en lugar de dificultarlo,
para salvar su alma, lo ayudan a alcanzar su destino trascendente. El hombre es parte de la sociedad entonces, pero no según todo su ser. No es un mero miembro, no es simplemente un engranaje en una máquina. Esta es la parte de diferencia, de distinción que hay que hacer en esta comparación. Hay un último elemento que podemos señalar cuando hablamos del bien común, y es que precisamente del bien común nace en la sociedad la necesidad de una autoridad. Toda autoridad toda sociedad necesita una autoridad única que conduzca los miembros a la realización del bien común. La autoridad es de alguna manera en la sociedad, siguiendo la comparación que usábamos recién, como el alma en el cuerpo. Decíamos que cuando el alma se retira del cuerpo, en el cuerpo empieza un proceso de disgregación, empieza el proceso cadavérico. Ya es un montón de células de alguna manera todavía reunidas, pero que empiezan a disgregarse. Ya no es un cuerpo humano en el pleno sentido de la palabra, ciertamente ya no es más un ser humano, no es más un hombre. Decíamos que el bien común es el que da sentido a la sociedad, que cuando se pierde el sentido del bien común, cuando los hombres pierden la finalidad hacia la cual están encaminados, ocurre como si en la tripulación de un barco, en lugar de trabajar todos juntos para llevar al barco al puerto, cada uno se pusiera a hacer lo que se le da la gana. El barco se hunde. El bien común es lo que nos permite decir que la sociedad es un todo de orden y de finalidad. Pero para que exista este orden, para que los hombres que componen una sociedad se dirijan hacia el fin de esta sociedad, hacia la realización del bien común, se impone una autoridad. Es la comparación que hacíamos recién y que expresa la relación filosófica de la materia y de la forma. Como en el hombre, el cuerpo es la materia y el alma es la forma que unifica, algo por el estilo pasa en la sociedad. La materia, hablando así generalmente, en su concepto filosófico, es el principio del número, de la cantidad, de la dispersión. La forma, en cambio, es el principio que unifica esa materia y que le da sentido. En la sociedad, los individuos que lo componen son como la materia. Una sociedad no es solamente una suma de individuos. No existe una sociedad en una multitud que va caminando por la calle. No existe sociedad porque una multitud se reúne en una cancha de fútbol para ver un partido. No es sociedad, es una masa, es un conjunto de individuos. Un conjunto de individuos que no están unificados, es decir, que no tienen algo o alguien que los unifique. Empieza a existir una sociedad precisamente a partir del momento de que en esa sociedad se determina un fin común y se nombra una autoridad. Cuando se forma una sociedad, cuando se forma un club, cuando se forma un partido político, ¿qué es lo primero que se hace? Se elige una comisión directiva, se elige un presidente, se elige una autoridad. Es el que va a tener que desempeñar esa función de forma unificadora para conducir el conjunto hacia el fin, es decir, hacia el bien de esa sociedad. Si no existe autoridad, no existe sociedad. Tal vez más que compararla al alma, podríamos decir, o algunos utilizan la comparación, de que la autoridad es en la sociedad como es el cerebro en el cuerpo. El sociólogo Jaime María de Maillet define a la autoridad como el órgano de síntesis, de conciencia y de mando de la sociedad. Y Santo Tomás dice en su Suma Teológica que una pluralidad solo puede vivir como sociedad cuando uno preside y cuida del bien general, pues una pluralidad persigue de suyo muchos fines. Es decir, si falta alguien que gobierne, que manda, que oriente,
hacia el fin, hacia el bien común, esa sociedad se disgrega. Una pluralidad persigue de suyo muchos fines, mientras que uno solo persigue un solo fin. Este es el sentido que tiene esa expresión que algunos no entienden y que la mentalidad democratista de nuestros días rechaza, es decir, la autoridad viene de Dios. No es que Dios sea el que elige y consagra al Señor que representa la autoridad en un determinado momento y en una determinada nación. No es que sea Dios el que lo elige, si no tendríamos que echarle la culpa de muchas cosas. No es que esa autoridad se ponga en el lugar de Dios o se identifique con Dios, o que todo lo que esa autoridad esté haciendo, bueno o malo, sea la voluntad de Dios para aquellos que obedecen. No. Cuando se dice la autoridad viene de Dios, se está diciendo que Dios creó al hombre y lo creó para vivir en sociedad y que la vida en sociedad solo es posible si en esa sociedad existe una cabeza. Es decir, existe una autoridad que unifique a los miembros dispersos, que reúna, decíamos la otra vez, cuando se pierde el sentido del bien común, una sociedad se transforma en una tropilla de sapos. Es decir, alguien que unifique esa tropilla, que le dé un sentido, que le dé una orientación, que la haga caminar hacia el bien común. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Y significa que toda autoridad humana, en cuanto que es legítima, ya sea la autoridad del padre en la familia, ya sea la autoridad de un jefe en el trabajo, ya sea la autoridad del gobernante en una nación, ya sea la autoridad en la iglesia, la del obispo o la del papa, en cuanto que esa autoridad de alguna manera desciende o participa de la autoridad de Dios. Un hombre no tendría por qué tener autoridad sobre otro hombre si al tener esa autoridad de alguna manera no estuviera ejerciendo una función divina. Es decir, cuando uno asume la responsabilidad de una autoridad, es decir, de conducir a los hombres, sea en una familia, sea en una empresa, sea en una nación, sea en la iglesia, de alguna manera se está transformando en un colaborador de la providencia divina que gobierna el orden de las cosas. Eso es lo que significa que la autoridad viene de Dios. Y esto no tiene nada que ver con la forma de elección o de denominación de la autoridad. Es lo que pasa en la iglesia. Cuando los cardenales eligen al Papa, no es que los cardenales le estén comunicando al Papa una autoridad que ellos no poseen, porque viene de Cristo. Y de hecho, cuando los cardenales eligen al Papa y el Papa resulta elegido, lo primero que hacen todos los otros cardenales es rendir homenajes, inclinarse delante del Papa para aceptar su autoridad. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Le han comunicado la autoridad, le han conferido la autoridad los cardenales al Papa? No, han designado o elegido a la persona que tiene que ejercer esa autoridad que no viene en la iglesia de los cardenales, sino que viene de Cristo. O sea, han designado quién tiene que ser el que va a representar a Cristo, han designado la persona. Por eso puede haber distintas formas de designación de una autoridad. Y por eso el afirmar que la autoridad, que toda autoridad viene de Dios, no significa ligarla o no ligarla a una forma determinada. En una monarquía hereditaria, la autoridad se designa porque, y bueno, se designa por herencia de acuerdo a la constitución del país, que determina cómo es esa herencia. En una sociedad llamada democrática, la autoridad se designa por elección de los ciudadanos. Pero no es el pueblo que elige al gobernante el que le está comunicando la autoridad, sino que simplemente está designando a la persona que tiene que ejercer esa autoridad. Pero a partir del momento en que el candidato ya no es candidato, sino que es, qué sé yo, presidente o gobernador, está ejerciendo una autoridad que participa de una autoridad que viene de lo alto. Se designa a la persona, no se le transfiere o comunica la autoridad. La autoridad tiene como sentido el conducir la comunidad hacia su bien, es decir, hacia aquello que llamábamos el bien común. Procurar que en esa comunidad se den las condiciones materiales, las condiciones culturales, las condiciones de convivencia, las condiciones de orden,
necesarias para que el hombre pueda, como decíamos, vivir una vida virtuosa, es decir, vivir según el bien, y de esa manera ayudarlo a realizar su destino como hombre, es decir, a salvar su alma. La comunidad necesita una dirección a la cual le incumbe descubrir y determinar las exigencias del bien común e imponerlas a los miembros de la comunidad. Y eso es lo que define la legitimidad fundamental de una autoridad o de un gobierno. Jurídicamente se puede hablar de una legitimidad por designación o por elección, es decir, cuando una autoridad es designada de acuerdo a la constitución de ese país o de esa sociedad, por herencia en la monarquía, por elección en una democracia, etc. Ahí hay una legitimidad de origen, es lo que decimos un gobierno de iure, de acuerdo al derecho, pero también podría darse una legitimidad de origen en determinadas circunstancias que no fuera de iure, es decir, de acuerdo al derecho. Ninguna constitución consagra el derecho a la revolución. Es evidente, es un derecho de facto. De algún modo no podría consagrarlo, sería contradictorio. Anzoátegui decía una vez en broma, dice, yo soy partidario de la monarquía, pero con tal que se acepte el derecho al regicidio. Se le proponía como la forma perfecta de gobierno, monarquía con derecho al regicidio, es decir, con derecho a matar al rey. Ninguna monarquía podría aceptar, digamos, esas condiciones o esas circunstancias. Sin embargo, tal vez podrían darse circunstancias históricas en las cuales el regicidio fuera no legal, es decir, de acuerdo a la ley, pero sí legítimo. Lo mismo pasa en determinadas circunstancias de crisis, de falta de autoridad, de desviación de la autoridad, de abuso de autoridad en una sociedad. El derecho a la revolución nunca va a ser un derecho legal, es decir, jamás va a figurar en una ley, pero puede ser, cuando se dan determinadas circunstancias graves, un derecho legítimo. Y entonces ahí es donde un gobierno o un gobernante puede ejercer su autoridad, no una autoridad de iure, es decir, conforme al derecho escrito, sino con una autoridad de facto, es decir, de hecho. Es lo que significa cuando hablamos de un gobierno de facto. Eso puede influir en la legitimidad de una autoridad, pero no es lo principal, y hasta en cierto modo podría ser secundario. Podría llegar simplemente por las circunstancias a ser legítima una autoridad porque no hay otra, por necesidad del bien común, etcétera, que no fuera legítima por su elección. La legitimidad principal de una autoridad, de un gobierno, está dada, ¿por qué? Por lo que decíamos recién. ¿Cuál es la función del gobernante? Unificar esa comunidad, ese conjunto de individuos o de personas que se disgregarían si no tienen a su frente una autoridad que lo hace marchar hacia su finalidad. Es custodiar y es promover ese orden que se da por relación al fin, es decir, al bien común. Como la función o la misión que tiene el capitán del barco es dar las órdenes, las instrucciones, los planos, la ruta para que el barco pueda llegar al puerto. Ahí está la legitimidad fundamental de una autoridad. Una autoridad es legítima en tanto cuanto orienta y conduce la comunidad hacia su fin, es decir, hacia el bien común. Creo que alguna vez decía durante este curso que en el mundo actual los hombres no se entienden o no nos entendemos porque usamos todos las mismas palabras. Y muchas veces yo creo que hacer docencia en nuestros ambientes sería simplemente a veces ponerse a definir palabras. ¿Qué es lo que las palabras significan? ¿Qué es lo que las palabras significan? Y una de estas palabras es la que suele aparecer aquí, cuando se habla, por ejemplo, de un gobierno tiránico, de una tiranía. ¿Con qué asociamos mentalmente una tiranía? Bueno, se la asocia con un dictador, con campos de concentración, con prisiones,
con leyes rigurosas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser, pero puede no ser. ¿Qué es lo que define a un gobierno como tiranía? La definición clásica que encontramos en Santo Tomás y antes en Aristóteles es cuando el gobernante no gobierna para el provecho del bien común, sino que gobierna para su propio provecho o para el provecho de un grupo. Eso es tiranía. Es decir, gobierno ilegítimo, gobierno abusivo. Ahora bien, eso puede darse con la imagen clásica del tirano, es decir, con el sangriento dictador totalitario que con su bota claveteada aplasta la cabeza de los ciudadanos. Pero no necesariamente tiene que identificarse con esa imagen. Un gobierno puede ser tiránico, no necesariamente a través de la violencia, sino a través de la hipocresía, de la mentira, del engaño, del lavado de cerebro llevado a través de los medios de comunicación. Un gobierno puede ser tiránico sin necesidad de meter en la cárcel a una sola persona. Puede ser tiránico contando con el apoyo de la mayoría de un pueblo, porque a lo mejor ese pueblo está engañado por mentiras, por promesas, se le ha hecho un lavado de cerebro a través de los medios de propaganda. Puede ser tirano, como dice Leopoldo Marechal, aunque reparta su fotografía con muy dulces autógrafos. O sea, es tirano en tanto cuanto gobierna para su interés personal, para el interés de un grupo ajeno a la comunidad, ya sea que lo haga a través de medios violentos, ya sea que lo haga a través de medios hipócritas. Y al revés, una dictadura no es, o un gobierno dictatorial no es necesariamente una tiranía. Es decir, un gobierno dictatorial puede ser necesario en determinadas circunstancias históricas en la vida de un pueblo o en la vida de una nación. Es cierto que tiene límites, tiene límites, o sea, esas circunstancias pueden exigir determinadas restricciones o determinadas medidas duras, pero no justifican cualquier medio, no justifican cualquier violación de aquello a lo cual el hombre tiene derecho. Puede ser necesaria, como, para seguir con la comparación del cuerpo humano, hay determinadas circunstancias en las cuales un desorden en un cuerpo se puede curar con una medicación liviana. Pero hay determinadas circunstancias en un cuerpo en las cuales el desorden de la enfermedad exigen una intervención quirúrgica, es decir, exigen una operación. La operación es algo que de suyo siempre tiene algo violento, que de suyo siempre tiene algo que es doloroso, de suyo tiene siempre algo que es una intervención artificial. Pero ¿cuál es el fin de la operación? El fin de la operación es el bien de todo el cuerpo, es la recuperación de la salud, aunque para recuperar esa salud sea necesario hacer sufrir al paciente. Hay una analogía también, hay una comparación. Un gobierno dictatorial puede ser necesario en esas circunstancias, cuando en el organismo social existe un cáncer que lo corrompe y por culpa, digamos, de ese cáncer social, el organismo social, la comunidad política, está en peligro de muerte, o está en peligro de disgregación, o está en peligro de que la corrupción se extienda y la corrupción se haga total. No es como tal la dictadura una forma de gobierno permanente, como podemos hablar citando las formas clásicas de república, de aristocracia o de monarquía. No es una forma de gobierno permanente, como no es permanente la operación en el cuerpo. Se la podría asemejar a una intervención quirúrgica que necesita recurrir a algunas medidas de excepción para restaurar un orden gravemente violado y que pone en peligro el conjunto. Entonces no identifiquemos, no necesariamente, es una cosa al margen hablando de la autoridad, pero no necesariamente se identifica tiranía con dictadura. Una tiranía puede recurrir a medios violentos y de excepción, o puede recurrir a la demagogia, o puede recurrir a la hipocresía para mantener a un pueblo dominado. Una dictadura puede ser tiránica si no está al servicio del bien común,
pero podría también no serlo, sino ser como una medida de emergencia que, repito, la comparamos a una operación que por medios duros tiende a restablecer la salud. La propaganda en nuestro tiempo nos confunde mucho los términos en eso. Por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de prensa, también aparece la misma imagen, ¿no es cierto? Libertad de prensa, aparece nuevamente la bota del bruto dictador totalitario que le pisa la cabeza al director de un periódico y lo manda a la cárcel, que clausura el periódico, o la imagen de policías apaleando a periodistas. Entonces dicen, atentado contra la libertad de prensa, y la Sociedad Interamericana de Prensa protesta porque han clausurado el periódico, porque metieron preso al tipo que escribió el artículo, etc. Y todo el coro de los derechos humanos se escandaliza por el atentado contra la libertad de prensa. Y sin embargo, si vivimos en un país donde la prensa es libre, donde no hay periodistas encarcelados, donde no hay bruta represión contra los periodistas, etc., ¿es libre la prensa? Cuando se saca un periódico, ¿qué es lo que paga el periódico? ¿Los 2, 3, 4 australes que vale la venta del periódico? De los cuales el 50% van a parar al distribuidor, al canillita. No alcanza para pagar la impresión de la primera página. Ningún periódico, diario y revista importante, se sostiene por el tipo que va a comprarlo en el kiosco. Un periódico se paga con la publicidad. Ese es el grueso de las entradas de un periódico o de una revista, de un diario. El grueso de las entradas es la publicidad, como el grueso del sostén de la televisión es la publicidad, son los anuncios, son los avisos. ¿Es libre un periódico que depende de la publicidad? Lo señalo como un ejemplo. ¿Es libre? Hablamos de prensa libre, pero ¿hay libertad? ¿Hay libertad? Es lo que decía León XIII, cuando hablaba de que no se puede aplicar o no se puede dar como criterio de justicia en el orden del trabajo la mera ley de la oferta y la demanda. ¿Por qué? Dice, en muchas circunstancias un trabajador puede encontrarse enfrente a la necesidad de trabajar por un salario miserable, por un salario de hambre o morirse de hambre. ¿Es libre? Sí, es libre. Es libre de morirse de hambre o de aceptar que le paguen una miseria o de trabajar por la ropa y un pedazo de comida. No es libre. ¿Es libre la prensa que depende de los grandes intereses económicos, de los anunciadores? ¿Puede decir lo que quiere? Sí, mientras y cuando no toque a determinados intereses, mientras y cuando no toque a los intereses de esos anunciadores o de los representantes de esos anunciadores en el campo de la cultura o en el campo de la política, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿de qué manera en todas estas cosas se nos cuela una gran hipocresía? Se nos cuela una enorme hipocresía a veces en el mal manejo de los términos. ¿Qué es la libertad entonces? Y por último, porque me va quedando poco tiempo y queda otra clase más nomás, hacemos referencia al principio de subsidiariedad. Subsidiariedad o subsidiariedad. Es el tercero de los principios que rigen el orden de la sociedad. Y podemos definirlo como la intervención complementaria y auxiliar de las estructuras sociales a favor de los individuos y de las pequeñas comunidades. Intervención complementaria y auxiliar de las estructuras sociales superiores a favor de los individuos y de las pequeñas comunidades. ¿Qué significa esto? Sigamos con la comparación del cuerpo. Si comparamos a la sociedad con un cuerpo no se compone solamente de células y el cuerpo. Aquí el conjunto del cuerpo y aquí cada una de las células. No. Para integrarse las células en un cuerpo, se integran en determinadas estructuras que forman sistemas, que forman organismos. Y se diferencian de alguna manera las células al integrarse. O
sea, son diferentes las células que se integran en una u otra de esos organismos. No es lo mismo una célula nerviosa que una célula de otra parte del cuerpo. En la sociedad no se da aquí arriba el Estado, la autoridad, el todo y después el conjunto de individuos aislados. El individuo se integra en una sociedad mayor, es decir, se integra en la comunidad política a través de su pertenencia a una serie de sociedades menores. La primera de las cuales es la familia. No es el ciudadano abstracto y la sociedad y el Estado y la comunidad. El ciudadano como un número. Esa es la concepción liberal rusoniana. El individuo por una parte y el Estado. El individuo enfrente al Estado. El individuo que se integra en el todo del Estado. El individuo se integra en la comunidad a través de su pertenencia a una serie de comunidades menores. No existe el ciudadano, así como número, decía uno en la cola, en la puerta de la fábrica, número en la cola de los comicios electorales. Existe un hombre que pertenece a una familia, a un municipio, a una provincia, a una profesión, a una universidad, a un gremio, a un club, etc. Es decir, el cuerpo no está solo integrado por células, sino que esas células integran miembros, e integran órganos, e integran sistemas, y de esa manera se integran en el cuerpo. El hombre se integra en la sociedad mayor, en la comunidad política, a través de su integración o de su pertenencia a esas sociedades menores. Es lo que significa, no es un eslogan, cuando la Iglesia nos dice, a través de la voz de los papas, la familia es la célula fundamental de la sociedad. No el individuo abstracto, no, ese individuo nace y pertenece a una familia. Es la familia. Eso es lo que llamamos los cuerpos intermedios o las comunidades menores. Y es necesario tenerlas en cuenta para el orden de la sociedad, para el orden de la sociedad humana. Si no se tiene en cuenta esta pertenencia del hombre a las sociedades o a los cuerpos intermedios, a la familia, al municipio, al sindicato, a la profesión, a la provincia, ¿qué es lo que pasa? Caemos en dos extremos falsos. Por una parte, al poner al ciudadano como un individuo anónimo enfrente al Estado, se cae en ese liberalismo rusoniano que lleva a la disgregación de la sociedad. Por otra parte, y como contraposición, si no se tiene en cuenta esta integración del hombre en la sociedad a través de toda esta serie de cuerpos intermedios, se cae en el totalitarismo marxista, donde el Estado absorbe de una manera absoluta y total a los individuos. Son las dos consecuencias de negar o de ignorar o de prescindir de la realidad social de los cuerpos intermedios. Se encuentran frente a frente el individuo aislado y el Estado. Y entonces, o el Estado absorbe al individuo y tenemos un totalitarismo de tipo marxista o de otro tipo, o el individuo prima sobre el Estado y entonces nos encontramos con que la sociedad se disgrega. La unidad del cuerpo es una unidad que supone la unidad y el orden de los miembros y de los órganos que pertenecen a ese cuerpo. El liberalismo quiso ignorar y destruir esos cuerpos intermedios. Es, por ejemplo, la ley Le Chapelier de la Revolución Francesa que prohíbe, que aniquila las corporaciones. Las corporaciones que tenían su origen en la Edad Media y que unificaban a los hombres de acuerdo a su oficio, su profesión, a su trabajo. Y al eliminar los cuerpos intermedios, ¿qué hace? Deja al trabajador indefenso enfrente a las potencias del dinero o a las potencias de la producción. Y pone la raíz como reacción dialéctica o como consecuencia, pone
digamos, la semilla para la reacción marxista, para el planteo de la lucha de clases. El principio, bajando más a lo concreto, este principio, ¿qué significa? Por una parte, protege el ser y la vida propios de los individuos y de las pequeñas comunidades ante los abusos de las estructuras sociales más amplias. Si consideramos a la sociedad no como a un conjunto de individuos enfrente a un Estado y en el medio nada, sino a la sociedad como un cuerpo orgánico en el cual existen todos estos órganos menores y cada uno de esos órganos desempeña una función, esos órganos deben ser respetados en la función que les es propia. Tenemos el caso, para aplicarlo a algo concreto y nuestro, el caso del federalismo. ¿Qué es el federalismo que está tantas veces en nuestra Argentina, proclamado de palabra y que figura en la Constitución, pero que en la práctica no se lo respeta o no existe? ¿Qué es el federalismo sino un caso de aplicación de este principio de subsidiariedad? Es decir, es el gobierno nacional, el Estado nacional, que reconoce la existencia y la autonomía, de algún modo relativa, de esas comunidades menores que son las provincias, y dentro de las provincias, de los municipios. Es la actitud del gobierno superior que tiene que respetar esa esfera de autonomía y no pretender absorberlo todo, que tiene que respetar la iniciativa de los particulares, en el orden económico, en el orden cultural, en el orden municipal, en el orden gremial. Eso significa este principio. Por una parte, entonces, respeto de aquello que la comunidad menor puede realizar con sus propias fuerzas. No tiene por qué eso ser absorbido por la comunidad superior, absorbido por el Estado. Por otra parte, subsidiariedad significa también ayuda de arriba hacia abajo. No siempre esas sociedades menores o intermedias pueden realizar plenamente su misión y a veces para realizarla necesitan el subsidio, no hablo aquí en el sentido económico del término, sino subsidio significa ayuda, necesitan la ayuda de una comunidad superior. Cuando hablamos, por ejemplo, de la educación, con todo el tema el año pasado de la educación sexual y de todas esas cosas, se habló mucho de ese tema. Cuando la Iglesia dice la educación de los hijos es un derecho primario de los padres y de la familia, y la función de la Iglesia y del Estado en la educación es una función subsidiaria. ¿Qué significa? Primero, significa que las sociedades mayores tienen que respetar a esa sociedad menor que es la familia y a los derechos que los padres tienen para orientar a sus hijos en la educación. Ahí está el respetar la esfera de autonomía de ese cuerpo intermedio de esa sociedad menor. Pero por otra parte, subsidiariedad, ¿qué significa? Significa que la familia normalmente no está capacitada, los padres, para dar a sus hijos toda la educación. Entonces, la función que tiene el Estado, la función que tiene la Iglesia es subsidiaria, es decir, es una ayuda a los padres para que puedan llevar a término la educación de sus hijos. Bueno.